Leemos la palabra de Dios una vez más y lo hacemos esta vez en la epístola de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso número 17. Es uno de los versículos más breves de la Biblia y simplemente dice: orad sin cesar, orad sin cesar. Es un mandamiento, es un mandato que Pablo hace en esta porción en donde le pide a los creyentes que oren. La expresión es oren sin cesar. Si uno lee las demás cartas del apóstol San Pablo, verá que esa petición a la iglesia, a los creyentes, es una petición continua de parte de Pablo. Por ejemplo, en la epístola a los Romanos, Pablo dice constantes en la oración. Quiere decir que está señalando, enfatizando una recomendación muy semejante a esta que tenemos acá. En la epístola a los Colosenses dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En la carta a los Filipenses le dice el apóstol a los creyentes que no estén con ansiedad, sino que sean hechas las peticiones, o sea, que oren en lugar de preocuparse, que se pongan a orar. Y en la otra carta a Efesios, la conocida descripción de la armadura de Dios, y en una parte final de esa descripción él dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Así que tanto en los escritos de Pablo como también en las declaraciones del Señor Jesucristo, se nos pide que oremos. Jesús, por ejemplo, en los evangelios dice que velad y orad para que no entréis en tentación, y luego nos da algunas otras parábolas acerca de la persistencia, de la perseverancia en la oración. Y por supuesto, en el Sermón del Monte, Jesús también tiene recomendaciones, exhortaciones, enseñanzas acerca de la oración, cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiere decir que hay en la Biblia, mis hermanos, una continua llamada a la oración. La oración no es una cuestión opcional para el creyente. La oración es algo necesario, algo vital para la vida de un verdadero creyente. Orar no es una especie de deber religioso, de rito piadoso que hacemos para llenar ciertos requisitos o para satisfacer nuestra conciencia. No. La oración es mucho más que eso. La oración es un diálogo con Dios, es una entrega del corazón al Señor, es una búsqueda de su presencia, es un acto de comunión, de relación vital con Dios. Por eso resulta tan necesaria la oración para el creyente. Y por esa razón es la insistencia del Señor Jesucristo, reflejada en la enseñanza de los evangelios, como del apóstol San Pablo, como del apóstol Pedro y de Juan, es decir, de todo el Nuevo Testamento, la insistencia en que nosotros oremos. Así que pensemos en este asunto. Es necesario que nosotros oremos. Cuando dice la Biblia oremos sin cesar, quiere decir que tú dediques un tiempo cada día a la oración. O sea, un tiempo cada día a hablar con Dios, un tiempo cada día a encontrarte con Dios de forma consciente, de forma personal, individual. Cada día busca un lugar, busque un lugar tranquilo donde usted pueda estar en silencio delante de Dios, donde usted puede estar solo delante de Dios, y entonces en ese lugar usted acérquese en oración al Señor. Hágalo de esa manera todos los días. Usted debe de tener ese encuentro con Dios, esa oportunidad de dialogar con Dios, hablar con Dios en un lugar aparte, en silencio, sin que haya
interrupciones, donde usted pueda estar tranquilo. Por eso recuerdo siempre lo que dice la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35, donde habla de que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto, un lugar solitario, y allí ora. Esa es la práctica del creyente. Eso debe ser la práctica del creyente. Busque un lugar solitario, tranquilo, todos los días, donde usted no tenga ninguna interrupción, donde usted no tenga ninguna distracción, y tómese tiempo para orar. Tómese tiempo para hablar con Dios. Necesitamos hablar con Dios. Necesitamos orar. Necesitamos ese encuentro con Dios, porque ese encuentro con Dios es lo que revitaliza nuestra alma, y por lo tanto nos da las energías suficientes para caminar cada día de la mano del Señor. Que Dios nos ayude a obedecer el mandamiento: orar sin cesar, y practicar la experiencia diaria del encuentro con Dios. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.